A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión Alfa TV y desde cualquier parte del mundo. Entren a nuestra página web, botón de en vivo en www.telesucesos.net y luego de su emisión al aire de este programa lo subimos también a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia del concejal Andrés Campaña Remache y él ha hecho, digamos, una denuncia respecto a que se aprobó una ordenanza de remisión de intereses y multas dentro del Distrito Metropolitano de Quito, pero él ha pedido información sobre cuáles son los 9 mayores deudores de la capital y esto nos trae sorpresas porque existe gente que no es que no tiene para pagar, sino que tiene unos patrimonios inmensos, ¿no? Extraordinarios, digamos, y están debiendo, en relación a esos patrimonios, deben tonteras, como se dice, pero realmente son montos importantes. Bienvenido, concejal Campaña. Buenos días, muchas gracias, mi querido David, por invitarme una vez más a este programa que es tan importante para reflexionar sobre los temas fundamentales para la ciudad. En efecto, como usted bien lo ha señalado, esta semana el Consejo Metropolitano aprobó una ordenanza que establece una remisión tributaria. Esta remisión tributaria significa que aquellas personas que paguen el capital serán beneficiadas de la condonación de los intereses, multas y recargos. Y entonces yo hacía mención tanto en el primer debate como en el segundo debate en la necesidad de que la política pública esté focalizada en los sectores que realmente merecen que se atienda a sus necesidades. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que existen dos grandes realidades en nuestra ciudad. Hay aquellos que quieren pagar, pero no pueden pagar. Por ejemplo, yo conozco muchos barrios. El crecimiento desordenado de la ciudad, por ejemplo, ha conllevado a que haciendas que existían finalmente se vendan como tal a una cooperativa de vivienda en donde hay varios socios, decenas, cientos de socios y tienen una escritura madre bajo la figura de acciones y participaciones. Caso puntual, el barrio 18 de septiembre ubicado en San Isidro del Inca. ¿Y qué sucede? Que en medio de este grupo importante de 200 accionistas que digamos que tienen ese título de propiedad, evidentemente hay personas que no pagan el impuesto predial, por ejemplo. Porque no tienen. Porque no tienen, porque son de escasos recursos, porque además estos casos lastimosamente coinciden en que están ubicados en las periferias de la ciudad. Y no pagaron un año y al siguiente ya se les acumuló el segundo y ya vienen los intereses del primero. Es así. Y lo más grave de esto es que las hectáreas que conforman ese barrio está a nombre de la cooperativa. Y entonces finalmente deben sumas de $20,000, $30,000, 200 familias de escasos recursos económicos y que evidentemente... ¿Eso por el valor catastral imponible? El que suma además lo que puede tener la cooperativa en otro obviamente, sitio, claro, obviamente. Y evidentemente pues ahí nos encontramos con las dificultades propias de este tipo de barrios. Que dicho sea de paso, para poder regularizarse esos barrios necesitan estar en el orden de pagos en el municipio. Si están pendientes de cumplimientos de obligaciones con el municipio, no se van a poder regularizar. Para ellos positivo la ordenanza. Entonces, seguramente para estos grupos puede ser positivo. Pero ahí también hay una observación que quiero mencionar. La ley, porque esta ordenanza fue elaborada en base a lo que señala la Ley de Eficiencia Energética y Generación de Empleo, presentada por el presidente Noboa y aprobada a finales del año pasado. Señala de que este pago tiene que realizarse hasta julio
la totalidad del capital o de forma parcial, y en base a eso se establece el beneficio tributario. Ahí la pregunta es, ¿serán acaso que aquellas personas que viven del día al día tendrán la posibilidad de hasta el mes de julio pagar la totalidad del capital cuando hablamos de montos de 20,000, 30,000, 40,000 y 50,000 dólares? O sea, pagarán de pronto 1,000 y los 19,000, si se pasó julio, vuelta sobre los 19,000 entran los intereses y recargos. Exactamente. Entonces, esa es mi preocupación, mi primera gran preocupación, y ahora sí la preocupación que es mucho más grave. Bajo la misma figura, en cambio, se apalancan o se benefician grandes deudores de la ciudad, que en cambio son los que teniendo no pagan, no les da la gana de pagar. Y en ese sentido, pues, lastimosamente nos hemos encontrado con un municipio que no cuenta con buenos sistemas informáticos, que no cuenta con bases de datos. Luego de un proceso de varias semanas de trabajo, en que yo tengo que agradecer el apoyo que nos brindó como concejalía la dirección tributaria, logramos por primera vez identificar cuáles son los mayores deudores tributarios de la ciudad. ¿Usted pidió información sobre los mayores deudores o sobre 9? Y digo, ¿por qué 9 y no 8 y no 10 o no 11? Pedimos información sobre los 9 mayores deudores de la ciudad. Precisamente porque entendíamos que habría que identificar, este es un tema que no ha resultado fácil, se demoraron varias semanas en trabajar esta información. Eso por las deficiencias del sistema mismo, por deficiencias del sistema, deficiencias de archivos, que se visibilizan en la dirección tributaria, que se visibilizan en la dirección de coactivas, que se visibilizan incluso, digamos, en el municipio como institución. Entonces, lastimosamente, esta falta de institucionalidad, de una institución eficiente, que se la viene arrastrando, no de ahora, sino que es un tema que se lo viene arrastrando ya varios años atrás, varias décadas atrás, es lo que, por ejemplo, dificulta tener un catastro actualizado. Y estas son las dificultades que el municipio de Quito, y yo espero, y al menos desde mi concejalía vamos a trabajar, para que estos problemas se subsanen, al menos en esta administración municipal, sabiendo que son herencias de varios años y décadas atrás. Y entonces, una vez que identificamos cuáles son los 9 mayores de la ciudad de deudas tributarias, nos hemos encontrado con sorpresas. Hemos investigado quiénes son, por ejemplo, los mayores deudores de la ciudad, y a mí, por ejemplo, siempre me gusta hablar con fundamentos y señalar con nombre y apellido. Y la mayor deudora de la ciudad es una señora que se llama Cruz Belmar Elena. Ella tiene una deuda de $4,600,000 dólares. Eso ya sumado intereses. Sumado intereses y capital. Capital son $3,400,000 y de intereses, multas y recargos son casi $1,200,000. ¿Desde cuándo debe? Es decir, si por ejemplo ella se solicitara los beneficios, se le estaría perdonando $1,500,000. Ella debe desde el año 2016. Tampoco se ha iniciado ningún proceso de coactiva ni nada. En algunos de los casos, 5 años ya se inicia. En algunos de estos casos de la lista se ha iniciado ya procesos de coactiva. Hay casos, por ejemplo, como el que voy a mencionar de forma posterior, en que tienen 7 procesos de coactiva ya abiertos, incluso han pagado, pero todavía falta un monto de la deuda. Ella tiene patrimonio, la señora. Justamente. O sea, tiene con qué pagar. Justamente, y aquí un dato importante. Ella tiene un predio de 1,100 hectáreas ubicado en Tumbaco, un predio que tiene un avalúo de $146 millones. 1,100 hectáreas. 1,100 hectáreas. Entonces, he ahí precisamente quienes son beneficiados de que no hay esta voluntad política. de pagar. No hay voluntad de pagar. O simplemente se espera de que existe este tipo de instituciones como la remisión tributaria para recién iniciar las acciones pertinentes. O como han existido en otros casos en los que dicen a partir del año 2015 hacia atrás se va a borrar todo. Exactamente. Y eso también poco o nada contribuye a la cultura tributaria. Mientras el quiteño por lo general es un buen pagador, muchos quiteños hacen un esfuerzo por pagar, por ejemplo, los primeros días de enero, los primeros días de febrero, porque además se benefician pues de los descuentos que llegan hasta el 10%. Entonces, mientras la gran mayoría de la población hace esfuerzos por pagar los impuestos,
También hay estos casos. La señora es la que más debe. Es la que más ¿Quién debe. siguen en la lista? Por ejemplo, le tenemos a NSF Group S.A., administradora de fondos, con una deuda de $2.300.000. Debe desde el año 2015. También tienen un predio de 550 hectáreas y que están avaluados en $73 millones. Además, esta compañía, esta sociedad anónima, debe al IES, debe al SRI. Es decir, es un modus operandi. Un moroso operandi, moroso, ¿no? Exactamente, que produce muchos perjuicios, porque acá también es importante mencionar, cuando no se paga impuestos, sobre todo no pagan impuestos a aquellos que tienen la obligación de pagarlos, porque además cuentan con patrimonio activos, impiden que el municipio cuente con recursos para obras, impiden que el municipio cuente con recursos para extender, para mejorar los servicios públicos. Y probablemente están beneficiados de esa vialidad, la contribución especial de mejoras, tienen... Es así. Y evidentemente el perjuicio es para los quiteños, que la mayoría de ellos son quiteños que trabajan día a día para sacar adelante a sus familias o que trabajan día a día para sacar adelante a su ciudad. Correcto. En el tercer grupo, el Fideicomiso del Refugio, una deuda de $1.800.000, tienen 175 predios avaluados en $11 millones. ¿Quién es este fideicomiso? ¿Reúne de pronto a deudores de algún banco quebrado? No sé. Sí. El Fideicomiso del Refugio tiene que ver con precisamente garantías del ex Filambanco. Entonces, incluso una de las propiedades es una propiedad que tiene hasta una plaza de toros. Pero si es fideicomiso debe de tener un administrador, ¿no? Alguien que encabeza y que debería de pagar los impuestos, por supuesto. Exactamente. Y quiero insistir, quien no paga impuestos está perjudicando a la ciudad. Mucho más cuando son personas que tienen. Porque si no tuvieran, pues habría que pensar en cómo procesar en medio de la crisis económica, cómo establecer políticas que incentiven a esos sectores. Pero hoy nos encontramos con otros casos, con los casos que teniendo no pagan. El cuarto grupo es la Ferroinmobiliaria S.A., tiene una deuda de $995.000. Tiene 401 predios avaluados en $35 millones. Para que conozcan quién es la Ferroinmobiliaria S.A., es la constructora de Ciudad Jardín. En el sur de la ciudad existe un megaproyecto inmobiliario que es Ciudad Jardín, con varios cientos de viviendas. Entonces ellos están debiendo al municipio. Debe, en este caso, la inmobiliaria. La inmobiliaria. No deben los dueños de los... No, de los la inmobiliaria. La inmobiliaria que fue constructora de Ciudad Jardín. Tremendo. Tenemos a la compañía Agropersal, que debe $878.000, que tiene 30 predios avaluados en $7 millones. Tenemos al señor José Monge Elías, con una deuda de $853.000, tiene 31 predios avaluados en $14 millones. Le tenemos al señor Víctor Pinto Acuña, que debe una deuda de $813.000, con 688 predios avaluados en $3 millones. Aquí también importante mencionar, querido David, estos predios y estas propiedades que yo estoy mencionando es únicamente en el Cantón Quito. No habría que descartar que estas mismas personas tengan otras propiedades en cualquier otro cantón del país. Eso no se ha averiguado, por ejemplo. No. Y se ha averiguado si ellos tienen ingresos, porque van a decir, lo que pasa es que no tengo ingresos, tengo mi propiedad, la quiero vender, pero nadie me quiere comprar y no tengo de dónde pagar. Claro, pero por ejemplo, una persona que tiene 688 predios, podría vender un par de predios para pagar la deuda que tiene. Claro, porque además puede llegar a un compromiso, oye, dame un anticipo, con eso me igualo, ¿no? Y procedo a hacer, porque claro, para la escrituración se necesitará al día. O una garantía bancaria, por ejemplo, también podría sacar una garantía hipotecaria en base a los predios que cuenta actualmente, para poder, no hay voluntad. Para poder cumplir con sus obligaciones. Porque con voluntad se pudiera hacer eso. Acá otro caso que a mí, por ejemplo, me indigna mucho, también está la ecuatoriana de artefactos ECASA. Existe ECASA todavía, ¿no? Para que el ECASA es la que elabora las cocinetas, refrigeradoras, hornos. Tienen una deuda pendiente de $700.000. Y ECASA, para que quien no lo conoce, es parte del grupo El Juri.
Entonces, y el grupo El Juri, para quienes no conocen, es uno de los grupos más importantes económicos del país, más poderosos, como Noboa. Entonces, estos son los casos. Y finalmente el último, el noveno, el señor Jaime Isa Chanataxi, que tiene una deuda de $639,000 y que aquí tengo que mencionar. Este señor fue sentenciado ya por estafa. Es en un juicio además en que el municipio participó como acusador particular. Tengo entendido que creo que vendió terrenos que no eran de él. Exactamente. Y de hecho creo que ese mismo modus operandi ha venido funcionando hasta la actualidad. De hecho, luego de presentar estos datos, de hacerlos públicos, me han comenzado a contactar varios perjudicados. O sea, lo sigue haciendo, él sigue en esa actividad, entre comillas. Sí, y además este es un tema que nosotros tenemos registrado en el sistema desde el 2016. Su postura, señor concejal, era que a estos deudores, a ellos no se les perdone. No se les los puede intereses. perdonar. No se les puede perdonar. Creo que es inmoral perdonar intereses, multas y recargos de aquellas personas que tienen activos, que tienen patrimonio para pagar. ¿Eso no iría en contra de la ley de emergencia, de eficiencia energética? La ley establece de forma general la posibilidad que los gobiernos autónomos descentralizados aprueben esta remisión tributaria. Entonces, yo sí creo que es necesario que la política pública esté focalizada en sectores que verdaderamente lo necesitan. De hecho, yo mismo he mencionado ya en algunas oportunidades y hemos venido trabajando con el sector productivo de Quito. Uno de los sectores que más afectados han sido por la crisis económica previa del 2019, por la pandemia, por las políticas públicas equivocadas, por la crisis energética y hoy la crisis de inseguridad, es el sector turismo. El sector turismo en la ciudad de Quito tiene más de 7,000 establecimientos. En esos más de 7,000 establecimientos existen 36,000 empleos directos y a eso se suma pues una cifra incuantificable de empleos indirectos. Entonces, estos sectores se han visto notablemente afectados y sería necesario, pues ahí sí, por ejemplo, pensar en la necesidad de incentivos tributarios que beneficien y que ayuden a mantener esos empleos. Entonces, cuando la política pública va bien focalizada a los grupos beneficiarios, entonces estamos haciendo lo correcto. Caso contrario, pues se comete errores que en mi criterio me motivaron a que yo sea la persona que me opuse, voté en contra de este proyecto de ordenanza. Claro, la deuda a nivel general, no solo de los 9 deudores, sino de toda la gente que debe con intereses y recargos, será como de 400 y pico millones de dólares. Quitando esos intereses y recargos, se llega como a 250, 260, me parece, que lo que se prevería cobrar, pero realmente en la práctica no va a ser así. Sí, en efecto, el informe de distintas instancias en el municipio dan cuenta que al municipio de Quito le deben en total 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. De esos 600 millones de dólares, 400 millones de dólares corresponden a deuda tributaria. Los otros 200 y pico estamos hablando de deuda no tributaria. ¿Infracciones de tránsito, por ejemplo? Por ejemplo, multas a través de la MC, exactamente. Entonces, deudas no tributarias, en este caso estamos hablando simplemente, la ordenanza está enfocada en deudas tributarias, que suman más de 400 millones de dólares. De estos más de 400 millones de dólares, son 190 millones de dólares que corresponden a intereses, multas y recargos. Ahora, precisamente por estas consideraciones como el tiempo, existe una proyección que establece que en el mejor de los casos se estaría recaudando un 60% del monto de la deuda y en el peor de los casos aproximadamente 15%. 15% del monto ya no de serían la los deuda 400, tributaria, sino ya restado multas. De lo que corresponde a capital de la deuda tributaria. Estoy hablando de poco más de 250 millones de dólares. Y sobre eso el 15% sería en el peor de los casos y 60% en el mejor. Sí. Yo personalmente soy mucho más modesto. Creo que
habrá que esperar a ver los datos, pero me parece que los resultados van a ser muy modestos de la remisión tributaria. Y finalmente también, y ese es un compromiso que yo lo he asumido y que le he pedido al alcalde, y que el alcalde también ha señalado de buena forma, que una vez que tengamos los resultados finales, es decir, finalizado el mes de julio, porque hasta julio habría como... Hasta el 26. Exactamente, a iniciar todo este tipo de procesos. Entonces, ahí vamos a conocer también quiénes se beneficiaron precisamente de este tipo de políticas. Correcto, porque a nivel general, a nivel del Estado, pasa lo mismo. Se habló que se iban a cobrar como 900 millones de dólares. Tengo entendido que hasta ahora nadie paga, ¿no? Eran 900 y se decía que también en el mejor de los casos ojalá se logre recaudar unos 500 o 600. Pero a veces pasa el tiempo, no pagan y siguen sin pagar, ¿no? Y no hay ningún tipo de proceso, y después de unos 3, 4 años viene vuelta una condonación de intereses. Hoy viene una ley en la que dice a partir del 2015 hacia atrás se perdona todo, capital e interés, que también termina pasando. Claro, y por ejemplo, lastimosamente, yo también he querido manifestar mi oposición a este tipo de medidas, porque además son recetas que ya han fracasado en el pasado. De hecho, la remisión tributaria de Novoa es la misma remisión tributaria de Lasso, es la misma remisión tributaria de Novoa y de Moreno, y en su momento fue la misma remisión tributaria de Correa. Cuando se hizo la última remisión tributaria en el país, teníamos un déficit fiscal a nivel macro de 3.500 millones de dólares. Y Lasso dijo que con la remisión tributaria se iba a reducir el déficit fiscal a 1.500 millones de dólares. Lasso finalizó su gobierno con un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares. No ha pasado nada. Entonces, Ninguna no solamente que no ha servido. pasado nada, sino que la situación del país ha empeorado. Y evidentemente... Ese remedio ya no sirve. Exactamente. Para esta enfermedad. Concejal Campaña, queremos agradecerle por haber estado aquí. Le volveremos a invitar porque además hay otros temas. Se ha aprobado el Plan Maestro de Movilidad Sostenible, que ha sido elevado a ordenanza, y existen otros temas en la ciudad y que además son poco conocidos. Yo busqué, por ejemplo, hoy en la mañana para el tema del Plan Maestro de Movilidad Sostenible elevado a ordenanza. Poca información en Google, ¿no? Hay muy poca información, entonces hay cosas que no se las conoce y que no han sido mediáticas, tal vez por el sinnúmero de temas que tenemos en el país. Le volveremos a invitar. Con muchísimo gusto, sobre todo para hablar del Plan Maestro de Movilidad, que es un plan que tiene un costo para la ciudad de 7.700 millones de dólares hasta el año 2042, y que significa la implementación de 137 proyectos, entre ellos, por ejemplo, la línea 2 del metro de Quito. Correcto, le volveremos a invitar para eso. Muy gentil. Amigos, ha estado con nosotros el concejal Andrés Campaña Remache, hablando sobre esta ordenanza de revisión de intereses y multas que se ha dado. Además, esto fruto de esta ley de eficiencia energética que pedía o trasladaba también a los GATS que realicen este tipo de ordenanzas referidas a la remisión de intereses y multas. Que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.